Y así arrancamos la campaña que el Grupo RPP y Radio Capital han empezado para hacernos cambiar la manera en que pensamos respecto a elecciones, respecto a cómo nos involucramos en política, respecto a nuestra toma de decisiones, respecto al tipo de ciudadanos que somos y queremos ser, o el tipo de ciudadanos que queremos formar de camino al Bicentenario Nacional. Estamos a menos de 6 años ya de cumplir 200 años como nación, y esto es lo que realmente queremos. Estamos en un momento en el que podemos sentirnos orgullosos de un país bicentenario. Creo que hay mucho por hacer y es por eso que Radio Capital y el Grupo RPP nos hemos comprado el business de hacer esto un modo, de hacer esto una evangelización respecto a cómo enfrentar el proceso democrático de la mejor manera posible, y creemos que la información es la mejor herramienta para ello. Y si tratamos de juntar los dos bloques, ahora sí huele a peligro, porque cuando hablamos de candidatos presidenciales hay cosas que se ocultan, información que pasa simplemente y no aparece, o que se filtra a los 2, 3 años cuando ya hay un presidente en ejercicio y decimos, ¿cómo diablos no nos dimos cuenta de esto? ¿Qué motivo debe impedir postular a alguien? O sea, la Constitución ampara por naturaleza a todo peruano de nacimiento que, bueno, y mayor de 35 años, que pueda ejercer este derecho de postular a la presidencia de la República. Lo que es bueno y lo que también es malo. Es bueno en el sentido que le generamos oportunidad a cualquier peruano que se siente en la capacidad de gobernar un país, pero es malo en la medida que a veces fragmentamos una nación simplemente porque apelamos a ese derecho. Porque si postuláramos los 30 millones de peruanos estaríamos en un conflicto eterno. Y no estamos tan lejos, o sea, tenemos casi 13 electores en promedio que van a empezar a inscribirse, ya tenemos 5 inscritos. Insisto, es bueno y es malo. Así que, bueno, comencemos a forjar cierto tipo de factor coherente respecto a lo que necesitamos en la presidencia. Porque la presidencia no es un atributo de una persona, es una nación colocando a alguien para hacer un trabajo, el trabajo más importante de un país. ¿Qué motivo debe impedir la postulación a la presidencia en alguien? Llama y participa, queremos tu opinión. Recuerda el hashtag en Twitter, el poder en tus manos también. Y está con nosotros la abogada Ana Neira Segarra, especialista en temas electorales del Jurado Nacional de Elecciones, que el otro año la tiene recontra complicada. ¿Cómo está, Ana? Bienvenida. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Tan complicado va a ser? Bueno, todavía en realidad hay que decir una cuestión. No tenemos candidatos. Bueno, ¿no? Digamos que hay algunos que están lanzados esperando lanzarse, que han ¿no? dicho que se van a lanzar, pero hay que recordar algo, no se puede postular independientemente a ser candidato a la presidencia. Uno tiene que venir con un partido. Entonces hay que ver cuál es el partido que realmente respalda a estos candidatos y luego tiene que elegirlos en democracia interna, porque ellos no pueden autoproclamarse o autodesignarse. Su partido tendría que elegirlos. Tendría, me gustó ese condicional. Tendría, porque aquí en el Perú no hay elecciones internas. La ley dice, ¿no?, que tendría que elegirlos, efectivamente. Claro, pero si la ley lo dice, ¿por qué no se ha hecho respetar la ley en estos últimos años? Bueno, en general han hecho elecciones internas. ¿Cuál es el problema? Las elecciones internas las organiza cada partido de manera autónoma. Claro. E invitan a la OMP y al jurado si quieren, porque así está en la ley. Entonces, ¿es opcional? Es opcional que inviten a los organismos electorales. Pero ¿no se supone, al ser entidades que controlan todo tipo de elecciones, incluso la OMP participa en eventos privados de monitoreo, o sea, hay una gestión detrás? ¿Y por qué los partidos políticos, al ser parte de una estructura pública, no se acomodan a ella? Claro, en la ley de partidos políticos se dice que los partidos, si quieren, invitan a la OMP y al jurado para que les fiscalicen, ¿no? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en nuestra propuesta de reforma planteamos que debería ser obligatoria la participación del jurado y la OMP. Nosotros hacemos elecciones cada 4 años, es más, hacemos elecciones casi todos los años, porque hay elecciones pequeñas. Claro. Entonces, esa expertise los partidos la podrían utilizar. Y además también es un modo de financiar sus actividades, porque, digamos, hacer una elección interna no es barato. No, los padrones son caros. Hay una inversión pública. Tener los locales es caro, entonces... Si el tiempo de la gente es caro también. Efectivamente, entonces si realmente el jurado, la OMP intervinieran, les quitaríamos ese costo al partido y lo haríamos con mucha mayor expertise. ¿Y cuál es la garantía para el ciudadano? Sabemos que realmente se hicieron elecciones internas, sino que se sentaron 3 personas con un acta y designaron a alguien, ¿no? Bueno, 212-5353... El teléfono de Capital también es 0800-24802, línea gratuita desde cualquier parte del Perú. Y @Capital967, el Twitter, la radio. Estamos en Facebook, también búscanos como Capital967. Hola. Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? De San Miguel. ¿Tu nombre, perdón? Edgar de San Miguel. Edgar, ¿qué debería impedir la postulación a la presidencia? ¿Qué crees? Mira, dicen que la palabra del pueblo es la palabra de Dios, ¿no? Pero creo que en este caso Dios nos ha castigado con la calidad de postulantes que tenemos. El tema macro es lo siguiente: primero, que no tenemos una cultura política. Los peruanos no leemos, la gran mayoría, no nos informamos. Ese es por un lado. Y por otro lado tenemos un poder político
establecido por la informalidad, porque ahora vemos pues a luchadores supuestamente sociales poniendo campañas, vemos a inversionistas en universidades. Sí, Edgar, pero Edgar, perdóname, pero para centrar la conversación, ¿cuál debería ser una condición que imposibilite un candidato a ser presidente? ¿Qué crees tú que debe ser la gran traba? Primero, la traba debe ser un tema moral, ¿no? Un tema, lo que pasa es que no puede haber trabas, o sea, en una democracia propiamente dicha no debería haber trabas. El tema está en que la población no sabe elegir, que es otra cosa diferente. Bueno. A mí me ponen a un narcotraficante adelante y lógicamente no voy a apoyar a ese narcotraficante, pero por mi falta de cultura, mi falta de análisis de las cosas, viene el narcotraficante y me regala arroz, me regala dinero, me regala un montón de cosas y voto por él. Muy bien, Edgar, gracias por la llamada. Claro, ese es el otro factor que no tiene que ver con la legislación necesariamente, ¿no? Exactamente, bueno, la ley no puede cambiarlo todo, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la cultura política. Ahora, decíamos al inicio, ¿qué es lo que realmente hoy impide a alguien ser candidato? Solamente el tema de las condenas, ¿no? Bueno, hemos hablado de la edad, que es un requisito, digamos, menor, la nacionalidad, el primer nacimiento, pero finalmente lo que nos queda es quien está condenado, que tiene una condena firme y vigente, no puede ser candidato. ¿Cuáles son los cuestionamientos que a nosotros nos surgen? ¿Personas procesadas pueden ser candidatos? Claro. Con la actual Constitución sí pueden. ¿Personas que han purgado su condena pueden ser candidatos? Con la actual Constitución sí pueden. Entonces, tenemos que pensarnos nosotros como país si queremos cambiar eso y si debemos cambiar eso también, ¿no? No, de acuerdo. Creo que si queremos ser consecuentes en verdad con la pureza de un proceso y con las ganas de escoger bien, hay que establecer mejores condiciones. ¿Por qué no se somete a una reevaluación toda esta norma? O sea, porque es bien aislado, ¿no? Es bien genérico. La reforma constitucional es complicada, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado desde el jurado, con apoyo de OMPI y RENIEC, es reformar por lo menos las leyes, que es un poco más fácil. Claro. Entonces, pero es cierto que en este requisito teníamos algunos problemas, porque claro, lo que decíamos al inicio, finalmente es un derecho también para postular. Entonces tenemos que generar un equilibrio entre el derecho de postular de unos frente al derecho del ciudadano de elegir un buen candidato. Claro, ahí se evalúa la propuesta, pero ese es el problema. Hola, este es Capital, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Luis. Luis, ¿qué debería impedir a un candidato a la postulación a la presidencia? ¿Cuál es el impedimento más grande que debería tener? El impedimento, bueno, claro, pues que sea una persona proba, ¿no? Una persona de verdad en la boca, ¿no? En sus palabras. La verdad que yo he escuchado desde la mañana este tema y un problema que existe es la severidad de los filtros, ¿no? Porque como tú sabes, nosotros los peruanos somos muy criollos, somos muy vivos, muy, ¿no? Siempre estamos buscando lo que se le llama en el guste legal, la leguleyada, ¿no? Sacarle la trampita a todas las cosas. O sea, tú puedes hacer 1 millón de leyes, 1 millón de normas, de filtros, pero si no hay la severidad. Porque, por ejemplo, no sé si la que está presente sabe sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de financiamiento de los partidos políticos. O sea, le han puesto trabas, le han puesto no sé qué yo más, reglamentos y todo, pero la verdad es que la gente se burla, o sea, los partidos se burlan de eso porque no existe una penalidad, no existe realmente una sanción ejemplar, ¿no? Cuando realmente en este país se aplique la ley con sanciones que duelan y que los partidos, o sea, gente que pierda hasta su libertad, porque si tú vas a postular a un cargo político y no decir la verdad, no es simplemente que yo dije me equivoqué o dije la famosa, como se le llama, ¿no? Las media verdades. Claro. No, está bien, eso te cuesta la libertad. En otros países desarrollados donde existe la democracia, recordemos muy bien lo que casi le pasó al señor Vito, ¿no? Con el caso de whisky. O sea, le costó casi la presidencia solamente un hecho tan sencillo como eso. Una bajeza de ese tipo, sí. Bueno, Luis, muchas gracias por tu llamada. Un abrazo. Vamos a una pausa y luego contestamos a Luis y atendemos tu llamada al 212-5353. Estamos hablando sobre cuáles deberían ser los requisitos que impidan la participación de un candidato a la presidencia. Esto es parte de la campaña del poder en tus manos que organizan el Grupo RPP y Radio Capital, donde tu opinión importa. Radio Capital.